Buenos días. Hoy vamos a ver en la clase lo que es la farmacocinética. Básicamente es lo que el organismo va a hacerle a los fármacos, ¿sí? Y después vamos a ver lo que es farmacodinamia, que es lo que el fármaco le hace al organismo, su mecanismo de acción y cómo afecta. Como definición, vamos a decir que es la farmacocinética, la rama de la farmacología que estudia el paso de las drogas a través del organismo en función del tiempo y de la dosis que nosotros administramos. Los pasos que sigue un fármaco son los procesos de absorción, que en general se dan por todas las vías, a excepción de la vía endovenosa, que es la única que va directamente a la sangre o plasma. Luego vienen los procesos de distribución o circulación, el metabolismo o biotransformación y la excreción, propiamente dicha, es decir, la eliminación de la droga del cuerpo. Esto lo describimos como procesos separados, pero a la vez es un proceso muy dinámico, está muy relacionado y es muy rápido a la hora de eh, llevarse a cabo. Al mismo momento que nosotros estamos administrando una droga, por ejemplo, por vía endovenosa, se está distribuyendo, a su vez ya está entrando al hígado, donde se está metabolizando y transformando, y al poco tiempo se está eliminando. Es un proceso muy dinámico que lo vamos a estudiar como procesos separados para entenderlo. En el primer slide, la farmacocinética estudia lo que el organismo le hace al fármaco. A diferencia de lo que vamos a ver en las clases más adelante, la farmacodinamia es lo que el fármaco hace al organismo. Y estas dos diferencias son muy importantes a la hora de nosotros tratar nuestros pacientes, porque van a estar muy relacionadas a los efectos que vamos a ver, tanto buscados como los no buscados, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que hay muchos factores que van a hacer variar estos dos ítems. Bien, supongamos que nosotros tenemos que administrar un fármaco, que ya la administración va a ser por lo que nosotros ya vimos, por las diferentes vías de administración, que es diferente de la vía de absorción, ¿no? Por ejemplo, si nosotros administramos un fármaco por vía oral, la absorción se va a llevar a cabo, supongamos, en la mucosa del estómago, en la mucosa del intestino, ¿sí? Va de la mano con la vía de administración. Hay fármacos que nosotros va a depender de qué estemos tratando, vamos a necesitar que la absorción se pueda retrasar o acelerar. O, como ya vimos, la vía de administración endovenosa, por ejemplo, se saltea este proceso de absorción y directamente va a la circulación general, va directamente a plasma, donde ya empieza a cumplir su mecanismo de acción. Muchas veces también las drogas, una vez que se absorben, puede ir a un depósito, ¿sí? Por ejemplo, va a haber muchas drogas que se depositan en el tejido adiposo, dependiendo de la vía de administración, por ejemplo, y una vez que llegan al plasma, se van a unir a proteínas, como vamos a ver ahora un poquito más adelante, el ADME es la distribución, vamos a entrar en particularidades. Una vez que esa se distribuye, unida a esas proteínas, cumple su mecanismo de acción, ¿sí? Y va a pasar por diferentes tejidos y órganos, principalmente el hígado, donde va a tener una metabolización. Esa metabolización, a grosso modo, es preparar para que se pueda eliminar, principalmente a nivel de riñones. Va a haber particularidades, drogas que se van a eliminar por a nivel renal, por nivel hepático, por la piel, por los pulmones, por materia fecal, diferentes, digamos. Y después ya vamos a ver más adelante lo que es la interacción de droga-receptor, que ya es la farmacodinamia o el mecanismo de acción en sí. Van a atravesar los fármacos las membranas biológicas, porque estamos hablando que esto es un proceso dinámico.
van a ser a través de difusión pasiva, difusión a través de poros o filtración, transporte activo, ¿sí? A través de transportadores con gasto de energía, endocitosis o transportes especializados como son algunos muy puntuales, algunas drogas muy específicas. Tener en cuenta lo que es el pK de la droga. El pH de una sustancia es el pH al que una sustancia tiene la mitad de sus moléculas ionizadas y la otra mitad sin ionizar o no ionizadas. Es importante porque la única que puede atravesar las membranas es la no ionizada, ¿sí? Y es importante a la hora de administrar, nosotros debemos conocer el pH al lugar donde nosotros estamos inoculando esa droga, que va a afectar el grado de absorción. Para que se entienda bien, las drogas ácidas se vuelven más no ionizadas en pH ácido y las drogas básicas se vuelven más no ionizadas en un pH básico. Es decir, por ejemplo, el ácido acetil salicílico, que es un ácido débil, nosotros administramos, si lo administramos por vía oral y al ir al estómago se va a absorber muy bien a nivel del estómago. ¿Por qué? Porque sus moléculas van a estar en forma no ionizada. Si nosotros damos por vía oral una droga de pH básico, una base débil, se va a absorber muy bien, por ejemplo, en el duodeno, donde existe un pH básico, ¿sí? Entonces, para eso nos interesa saber el pK de la droga y el pH donde nosotros, dónde está ese pH que nosotros necesitamos. Pasiva, como explica este gráfico, es muy sencillo. Lo que va a hacer es a favor de un gradiente de concentración y en función del tiempo va a llegar a un equilibrio, digamos, en ambos lados de las membranas biológicas. Es una difusión pasiva directa o una difusión simple. Se realiza a través de las barreras biológicas en contra del gradiente de concentración y se requiere un gasto de energía celular. Se necesita un transportador, generalmente proteico. Es específico de una sustancia o grupo de sustancia y es saturable, es decir, si aumenta la concentración de un lado por encima de la capacidad del transportador, el sistema se satura y no va a pasar más. No tiene tanta importancia por la cantidad de drogas que se usa este sistema, pero hay drogas que son importantes, lo usan y por eso lo estudiamos. También se utiliza un transportador. La diferencia con el anterior es que acá hay un gradiente, es a favor de gradiente de concentración y no lleva a un gasto de energía. Por eso ocurre de mayor a menor concentración. Es importante, por ejemplo, en la anestesia, en la glucosa, y también los transportadores son de origen proteico. Una vez que el fármaco se absorbe, sufrió todos los procesos, el proceso de absorción, ingresa a la sangre, está en el plasma sanguíneo, se liga a proteínas una parte y el resto circula en forma libre. Esa unión a proteínas es generalmente lábil, es reversible, es a través de enlaces iónicos, puentes de hidrógeno y nos permite, y tenemos que tener en cuenta en realidad a la hora de combinar muchas veces los fármacos porque van a competir por esas proteínas. Tenemos que tener en cuenta que hay factores que pueden afectar ese equilibrio entre el fármaco unido a las proteínas. Uno de ellos es la concentración de proteínas. Si nosotros tenemos un paciente que está hipoproteinémico, que no come, que tiene una desnutrición, nos va a afectar. La afinidad que pueda tener la droga hacia las proteínas, presencia de enfermedades, por ejemplo, tenemos una nefrosis con pérdida de proteína, malnutrición, una parasitosis masiva que nos disminuye las proteínas, nos va a hacer variar. Y la presencia de otros fármacos o su metabolismo que pueden competir entre sí por el sitio de unión a la proteína.
La biotransformación hepática, ¿sí? Porque el principal órgano donde se van a transformar todas las drogas van a ser a nivel del hígado. Lo que se hace una transformación de fármacos liposolubles en metabolitos más hidrosolubles que puedan ser excretados a nivel del hígado. Hay una fase 1 o reacción no sintética, que las drogas sufren un proceso de oxidación, reducción e hidrólisis, y una fase 2 o de reacción sintética, que es la conjugación, por ejemplo, con ácido glucurónico, ácido acético, grupos metilo, sulfídrico, glicocola, que son los que van a facilitar la eliminación del organismo. El último paso ya del ADME, las drogas son eliminadas del organismo, ya sean modificadas o no, como metabolitos activos o inactivos. La principal vía de excreción va a ser la excreción renal, en cuales las drogas se van a excretar por filtración glomerular y por secreción tubular activa, o sus metabolitos intermedios también. Así las drogas que filtran el glomérulo sufren también los procesos de reabsorción tubular pasiva. Por filtración glomerular solo se eliminan las drogas o metabolitos no ligados a las proteínas transportadoras. La excreción fecal y biliar, ¿sí? Algunas drogas se excretan con la S, por ejemplo, hay una droga muy conocida, por ejemplo la ivermectina, se excreta por vía biliar, ¿sí? Que son los fármacos que se originan en el hígado, perdón, y se eliminan por la bilis. Y pueden llegar a tener algún grado de reabsorción por la circulación enteropática. Y otras, por ejemplo, como la leche, también como algunos productos intermedios, por ejemplo, la penicilina, algunas penicilinas se pueden eliminar por leche también. Entonces tengan cuidado en los residuos que pueden llegar a quedar.